Bien, bienvenidos nuevamente, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Igual en esta segunda sesión continuamos con el contenido socioemocional y de ello pues estamos hablando sobre la familia, que considero que es muy, pero muy, muy importante traerlo a lo presente. El valor de la familia nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar dentro de ese núcleo. Y aquí tenemos una pequeña frase que dice, es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los demás, a crecer en libertad y en paz. Me gustaría escuchar una breve opinión. ¿Le parece o no? ¿Está de acuerdo? ¿O qué piensa? ¿O que nos den algo, algún consejo, un tips de convivencia familiar? Pueden comentar, que si no les gusta participar ustedes, jóvenes, me gustaría escucharlos. Los que están en línea, ¿sí? Los escuchamos. No. Sí. Ah, bueno, aquí quieren opinar, dice, sí, está levantando la mano. Sí, díganos, Jenny. Ah, muy bien. Dice que el respeto nace en la familia y que es muy importante. Eso es lo que nos ha dicho. Y sobre todo, pues aprendemos todas las actitudes ahí. Y esas actitudes son las que vamos a, pues, a dar a conocer, ¿verdad? Así es que animarles a seguir adelante, jóvenes. Bien, vamos a dar comienzo, pero antes quiero comentarles algo con respecto a la actividad que hicimos en la mañana en cuanto a trabajar en los equipos de trabajo. Es de suma importancia, jóvenes, que volvamos a recalcar esto. No, de momento no estamos obligados, ¿verdad? Los que estamos acá no estamos obligados, ni tampoco igual los que reciben clases en línea, estar presentes acá. Pues las circulares han sido claras, todo lo del ministerio igual, no es obligación. Por lo tanto, es necesario que nosotros cumplamos con esa normativa y eso es lo que hacía hincapié en la mañana, ¿ya? De presentar propuestas que las podamos simular, ¿ya? Que las puedan simular los que están en línea, que las puedan simular, representar un pequeño proyecto, digamos, algo de sensores como temperaturas, de luminarias, digamos, un sensor ¿sí? De iluminación, se puede presentar así ya, simular Proteus. Y si usted se quiere aventurar, mire, fíjese que yo quiero presentar un proyecto que usando Arduino, programación, bueno, bienvenido, pero es necesario de que existan modificaciones. Mire, he encontrado esto en el internet, tiene este diseño o esta estructura en cuanto a la programación, pero nosotros le vamos a hacer esta modificación y le vamos a agregar algo más, ¿ya? Entonces, eso es lo que se pretende, ¿de acuerdo? No es que este, así como lo encontré, eso mismo voy a presentar. No, la idea es también retomar una experiencia en ello. Por ahí encontré un objetivo plasmado en sus documentos que han presentado y que nos decía autodidacta, mencionaba esa palabra, autodidacta, ¿ya? Fíjense que aunque parezca así, pero es cierto porque de una o de otra manera son ustedes los que están adoptando esos conocimientos. Y también hacía mención a otro grupo, mire, y si investiga algo sobre programación de un controlador logo, alguien que propuso sistema de riego automático,
No solamente se puede hacer con Arduino, sino que también con un autómata programable. Y mire, ¿y dónde puedo aprender eso? ¿Dónde puedo conocer y saber? Nos va a enseñar. Ahí está lo que les decía esa palabra, bueno, ser autodidacta, conocer, aprender y experimentar, ¿ya? De esa forma, pues también les hacía mención de que existen otros programitas por ahí para simular. Hay uno que es bien, bastante bonito, bastante grande. Que al principio, si ustedes gustan usar, ¿cómo se le llama? Arduino, hay una plataforma que se llama Tinkercad, que eso sí es en línea, es gratis, y ahí pues les deja manipular bastantes librerías, todo lo relacionado en Arduino. Fíjese que un indicador de voltaje, no, deberíamos buscarle aplicaciones, ya, aplicaciones, por favor, en eso. Bueno, continuamos con las configuraciones del transistor, el BJT. En este caso vamos a ver la polarización de emisor. Si se fijan en el diagrama, está de más una resistencia, no está de más, sino que se le agrega una resistencia que va en el emisor. Ahí está la resistencia. Por eso se le llama esta configuración polarización de emisor. Y les decía que el propósito de esto es procurar obtener una mayor estabilización del punto Q. ¿Por qué? Sucede de que en los transistores BJT, de cierta manera se modifica la ganancia o la corriente en el colector por la temperatura. ¿Ya? Recuerden que hay una cierta disipación de calor. Si nosotros conectamos una resistencia a una tensión y de pronto pues la podemos tocar y depende de qué tanta intensidad, qué tanta tensión lo conectemos, se calienta. Entonces, de igual manera sucede con los otros dispositivos, ¿ya? La mayoría de amplificadores pues, posee unos, ¿cómo se llama? Elementos, no recuerdo cómo se llaman, disipadores, ¿ja? Disipadores de calor, se llaman disipadores de calor por estas situaciones, ¿ya? Entonces, estos dispositivos pues tienden a afectar su ganancia por ese factor, que es la temperatura. Y por esas razones es que se pretende ya, estabilizar el nivel de tensión. Si vamos un poco atrás, si recordamos de qué depende la corriente del colector, ¿de qué fórmula depende? Una formulita ahí que usamos, el ICQ. ¿De qué dependía? No, ¿de qué dependía? De algo que proporciona el fabricante. ¿Cómo se llama eso? El beta, ajá. El beta. ¿Y de qué más? ICQ es beta por corriente de base. Entonces, es bastante dependiente. Se modifica la temperatura, se modifica la ganancia, tiende a modificar el ICQ. ¿Y ese ICQ qué es? El punto, ¿verdad?, de estabilización. ¿En qué? En la zona activa, no, zona activa, ¿ya? Esas zonas de saturación y de corte, pues son los extremos, digamos. Pero la activa es donde puede trabajar, donde puede permanecer, digamos, de cierta forma podemos controlar la corriente en la gráfica. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de ello? Agregamos una resistencia ahí en el emisor y ya vamos a ver qué sucede, qué pasa. Observamos eso. ¿Qué vamos a obtener ahí? Entonces,
BCC. Haciendo referencia a la fuente, lo que observamos ahí, BCC menos que el el voltaje en en la resistencia de base. menos Que, dígame, menos el voltaje de qué? Sin miedo. Ajá. Base, emisor. Menos que el voltaje en resistencia ¿De qué? de qué? Correcto, eso, es del el emisor. emisor. Menos el voltaje en la resistencia del emisor. Bueno, no sé si me escuchan bien los jóvenes, los que están en línea, pero a veces la grabación escucho bien suave eso. Bueno, entonces, sigamos. Y eso va a ser igual a 0. Igual a 0. Entonces, SC menos la IB por la resistencia de base, voltaje base emisor, menos la IE por la RE, eso es igual a 0. Bien, entonces, sabemos que IE va a ser igual IC más IB. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Y que ICQ o la IC la encontramos multiplicando el beta por IB. Beta por IB. Acá vamos a sustituir IE va a ser igual. En vez de IC vamos a ubicar beta por IB más IB. Acá vamos a hacer un factor común de beta por IB sobre IB más IB sobre IB. Entonces esto nos va a quedar IB, se elimina por beta más 1, que nos da 1. Y esto me lo voy a ubicar acá. Entonces me va a quedar BCC menos IB por la RB menos el voltaje base emisor. En IE vamos a ubicar menos IB multiplicado por el beta más 1 por la RE. Esto es igual a 0. Entonces separamos. Decimos BCC menos el voltaje base emisor va a ser igual a ¿qué? Esto lo vamos a pasar para el otro extremo y nos va a quedar positivo. IB por RB, esto va con signo positivo, más IB beta más 1 multiplicado por la RE igual a 0. En donde BCC menos voltaje base emisor va a ser igual. Hacemos factor común de IB, producto de RB más el beta más 1 multiplicado por la RE. Nos hace falta un paréntesis. Y estamos listos para despejar. En donde acá la corriente de base va a ser igual a ¿qué? Al BCC menos voltaje base emisor entre ¿qué? La RB más beta más 1 por la RE. Bien, entonces tenemos la corriente de base. ¿Cómo obtenerla? Ya le agregamos resistencia al emisor para la malla 1.
Bueno, para iniciar, esto no era resistencia de base, sino que la resistencia del emisor. ¿Ya? Entonces, acá tenemos corriente del emisor, resistencia del emisor. Se asume que la corriente del colector va a ser idénticamente o igual a la corriente del emisor. Por esas razones acá, en este punto, sustituimos la corriente del emisor por la corriente del colector. Acá. Entonces nos quedaría VCC menos la IC por la RC menos el voltaje colector menos, ya no ubicamos lo que es la corriente del emisor, sino que sustituimos IC por la RE, esto va a ser igual a 0. Ahora sí, veamos, entonces, VCC menos el voltaje colector emisor menos, aquí sí podemos hacer el siempre factor común, ¿verdad? IC por la RC menos la resistencia más la resistencia del emisor, esto va a ser igual a 0. Ahora esto lo pasamos al otro extremo o también como lo que nos interesa acá es esto, y nos va a quedar de la siguiente forma: VCC menos la IC por la RC más la RE, eso va a ser igual a voltaje colector emisor. Verifiquen, por favor. Verifiquen. Para obtener el voltaje de base, podríamos hacerlo obteniendo VCC menos IB por RB. También el voltaje de base podemos obtenerlo de sumar el voltaje base emisor más el voltaje en el emisor. Bueno, ya decíamos también que el voltaje del emisor va a ser igual a IE por la RE. Y también otro dato que podemos encontrar es el voltaje colector, que lo podemos obtener del VCC menos, o mejor dicho, el voltaje colector emisor más el voltaje en el emisor. Bien, esos son los datos que vamos a necesitar también para esta configuración. Bien, esas Bien, esas son las otras fórmulas que necesitamos para la la configuración configuración por la o la regulación del emisor. Para finalizar, veamos este transistor. Observamos sus resistencias en la base, 18 kilos, y en el colector, 820 ohmios. Tenemos conectado un indicador, un LED, y un interruptor, en donde pues está de momento en la posición alto, high, y low, de bajo. Ya decíamos que para que estos transistores funcionen o se enciendan o se activen, necesitan una pequeña corriente en la base. Está conectado o alimentado a una tensión de 12 voltios. Entonces venimos hacia acá, así como está conectado, como está el interruptor en alto, se viene la corriente
ingresa por la base, por lo que en este momento el transistor se satura. ¿Qué significa saturar? Bueno, ya lo decíamos en un momento determinado, que funciona como un interruptor del tipo cerrado, cuando se está en saturación. Está cerrado. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿Por dónde se vendrá la corriente que viene acá? Bueno, se viene esta corriente, que es la corriente de base. La otra corriente viene hacia acá por el colector. Pero en ese momento, cuando se cierra o está en alto, el interruptor pasa al estado de saturación, se cierra. Por lo tanto, la corriente va a pasar directamente a tierra. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el interruptor, sí, que tenemos ahí en la base, pasa al estado low, bajo? ¿Qué va a pasar? Está el interruptor. ¿Hay o no hay corriente? Por supuesto, corriente pues no le llega, no hay corriente acá. Por lo tanto, ¿qué sucede con el transistor? Está en la región de corte. ¿Qué significa eso? Que lo vemos como un interruptor del tipo abierto. Cabe mencionar que entre el colector y el emisor habrá una tensión aproximadamente igual al VCC. En la anterior no, ¿verdad? La corriente era máxima, en la saturación era máxima, pero ¿qué sucedía con la tensión? Era aproximadamente cero. Entonces, ¿qué sucede con el indicador? En el anterior no encendía. Pues la corriente busca este camino. Se viene esta corriente. El indicador, pues, enciende. Tenemos el siguiente circuito. Llamemos dos transistores. Igual, hay dos posiciones. Punto A, punto B. Analicemos este circuito en el punto A, así como está. ¿Qué sucede con la corriente en el transistor 1? Pues no hay corriente en la base, por lo tanto, ¿cómo está el transistor? Está en la región de corte. ¿Cómo vemos en la región de corte? Como un interruptor abierto. Por lo tanto, ¿qué sucede con la corriente? Viene aquí la corriente, la alimentación son 12 voltios, viene aquí, este camino pues está abierto, viene hacia Q2, transistor 2. ¿Qué sucede con transistor 2 al inyectar la corriente en la base? Bueno, este transistor se pone en saturación. ¿Qué significa saturación? Bueno, que se cierra, ¿verdad? El interruptor se cierra. Lo vemos idealmente como interruptor. Se cierra. Por lo tanto, el LED estará encendido. Está encendido. Está en nivel 1. Bueno, veamos qué sucede cuando ubicamos entonces el interruptor o ese terminal, lo llevamos al punto A. ¿Qué sucede? Bueno, está conectado al terminal A. Ahora, ¿qué sucede? ¿Hay o no hay corriente? Sí, ¿verdad? Hay corriente. Aquí viene la alimentación. Al inyectarse esta pequeña corriente, ¿qué sucede? Bueno, el transistor se lleva a la región de saturación. ¿Qué sucede con el transistor idealmente? Lo vemos como un interruptor cerrado. Por lo tanto, ¿por dónde se va a ir la corriente? Sí, claro, se va a ir directamente a tierra. ¿Qué va a suceder con la tensión a este punto?
aproximadamente entre este punto y este otro aproximadamente cero. La corriente, si ponemos un miliamperímetro acá, un amperímetro, vamos a tener la IC máxima. Entonces les decía, como si viene esta corriente directamente a tierra, ¿qué va a pasar acá? Hay una pequeña resistencia, ¿verdad? Por lo que no hay corriente. Por lo tanto, este transistor permanece abierto. Está en la región de corte. Idealmente ya decíamos que lo vemos como un interruptor y esto lo vamos a hacer abierto. Está abierto este interruptor. Por lo tanto, no hay corriente. ¿Y el LED cómo se encuentra? Correcto, está apagado. Está apagado. Está en off. Apagado. Está en cero lógico. Ahora veamos qué sucede con el siguiente circuito. Podemos ver claramente que hay una LDR, hay un potenciómetro de 10 kilos. Entonces, ¿cuál va a ser el funcionamiento? Igual el mismo, ¿verdad? Aquí observamos un divisor de tensión. Aquí hay un divisor de tensión. Hay dos resistencias en serie, pero acá existe un punto que va directamente a un transistor y yo le pregunto a usted, ¿cuál es el valor de tensión en este punto? ¿Cuál será el valor de tensión? Usted fácilmente, aquí más veces C, esto es tierra, fácilmente usted va a identificar un divisor de tensión. ¿Y cómo obteníamos la tensión en el punto? Aquí en este punto A, ubiquémosle punto A. ¿Cómo lo ubicamos? Voltaje en el punto A va a ser igual a ¿qué? Aquí es R1, pongámosle R1 aquí, y aquí R2. Va a ser igual a ¿qué? R2 sobre ¿qué? Sobre la R1 más la R2 multiplicado, este es R2, multiplicado por la tensión de entrada, el VCC. En este caso el VCC o voltaje de entrada. Así de esa manera me va a determinar cuando encuentre usted un transistor con esa configuración. Esto va a ser el emisor y esto el colector. ¿Cuál es la tensión en el punto A? Acá. Va a ser igual a R2 sobre la sumatoria multiplicado por el voltaje de entrada. De esa manera lo vamos a obtener. Entonces vemos aquí un divisor de tensión. ¿Qué va a suceder? Bueno, la LDR, ¿cómo funciona la LDR? ¿Ya? ¿O qué significa LDR? Una resistencia dependiente de luz. Bien, veamos entonces la fórmula. Voltaje en el punto A va a ser igual a R2 entre la R1 más la R2 multiplicado por el voltaje de entrada. R2, R1 y el voltaje de entrada. Así obtenemos la tensión en un punto X. Sí, aparecería de esta forma. Ahora bien, una LDR pues varía su valor de resistencia dependiendo de la incidencia de luz sobre él. Pues básicamente están o se miden en ohmios. A medida de que pueda variar esta resistencia, imaginémonos, a mayor intensidad de luz, ¿qué sucede con la resistencia? Disminuye, ¿verdad? Y cuando hay poca luz, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Si hay una resistencia alta, por lo tanto no va a existir corriente acá. Entonces, de esa manera, pues va a estar controlando el transistor. Digamos, ¿qué va a controlar? Es la corriente.
esta resistencia variable pues es para la sensibilidad, ¿verdad? Que tanto nosotros queremos que se pueda activar, que tanta iluminación, ¿verdad? Va a incidir y cómo queremos que haga esta o cómo active el diodo LED. Bueno,